Horacio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Pablo. Sí. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, muy bien, Pablo. Bueno, la verdad que es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, pero que las imágenes han impactado, porque la discusión se abordó en una primera instancia y luego se vio el video, aparecieron las imágenes, y las imágenes son impactantes, ¿no? Donde el policía lo corre y lo ejecuta por la espalda, ¿no? al delincuente. Bueno, ¿qué tiene para contarnos y para decir sobre este tema, doctor? Sí, bueno, ante todo, como abogado abolicionista hablo, sí. Desde ese lugar, digamos, se me ocurre plantear una opinión desde una visión de una política global, especialmente de este nuevo gobierno, ¿no? De una política criminal que ha transformado a un Estado de Derecho en un Estado gendarme. Es decir, y ha generado una política de mano dura y que le está incentivando permanentemente. El caso concreto, digamos, yo no lo conozco al expediente, es decir, por eso quiero ser muy prudente, porque nos están escuchando víctimas seguramente que están sufriendo dolor por y por otros casos parecidos. Sí. De manera tal que digamos, quiero ser prudente ante el dolor de las víctimas, que es lo primero que los abolicionistas tenemos en cuenta para tratar las temáticas. Sí. Es decir, si el caso fue o no de gatillo fácil es un tema que debería resolverse, pero sí, no cabe dudas de que hay que plantear el caso como un fenómeno social, porque se habla de gatillo fácil y digamos, y no se sabe qué es. Digamos, podríamos decir que es un fenómeno social que producto de una actitud policial cuando se utiliza de manera desproporcionada un arma de fuego, ¿no es cierto? Y se presenta el caso, ya sea en el expediente o ante la sociedad, se presenta como un accidente o como una legítima defensa. Lo grave es que esto no es una cuestión nueva, es una cuestión lamentablemente que digamos que tiene una causal. ¿Y cuál es? El sistema penal. Es decir, como abolicionistas sabemos que este tipo de muerte sucede porque existe el sistema penal, que hay que abolirlo. Y para abolir el sistema penal tenemos que abolir la cultura represiva. La cultura represiva se manifiesta con una violencia impresionante ante el conflicto social. Es decir, ante el conflicto social, el sistema penal considera que hay que solucionarlo con represión. Entonces nos vamos, lamentablemente es un caso que conocemos, porque incluso hay un video que ha salido en la última semana, pero en realidad esto sucede todos los días. Es decir, esta es la cuestión. Acá estamos en presencia de un Estado de Derecho deteriorado, convertido en un Estado gendarme. Esa es una visión general, digamos, que podría dar desde qué lugar quiero analizarlo, ¿no? Ahora, digamos, acá también, usted recién decía, es un hecho que sucede todos los días. Yo no sé qué marca la estadística. Sí, ahora, estamos claros. El Estado asesina a una persona por día, y ese asesinato por día se ha incrementado en este último gobierno. De 721 días de gobierno, hay 725 fallecidos. Es decir, que hay más muertos que días de gobierno en este periodo. De modo tal que se trata de muertes por violencia institucional que podrían llegar a considerarse, de acuerdo a lo que considera la doctrina, algo así como una, podríamos decir, como una forma de control social, ¿no es cierto?, que está legitimada, y mucho más con este tipo de, digamos, de gobiernos, está legitimada por jueces, abogados, fiscales que digamos, reciben ese discurso desde arriba de la mano dura, de modo tal que la presencia el presidente y reunido con el policía es una imagen, es un claro, discurso. Ahí está el tema, ¿no? Es que a esta situación que provoca una discusión y un debate, y me parece que se tiene que dar el debate desde aquellas personas que tienen la capacidad de debatir para ver qué camino abordar sobre una situación y mejorarla, lógicamente, pero acá en esta situación se le agrega el condimento que el presidente, digamos, recibe y felicita a Chocobar, digamos, poniéndose de la vereda enfrente de la decisión del juez. Absolutamente, aparte es una forma de legitimar
justamente el castillo fácil, es decir, legitimar el sistema penal que ya es ilegítimo de por sí porque no ha solucionado en 800 años de historia ningún conflicto social. Es decir, acá, digamos, estamos con un gobierno, para colmo, que representa un verdadero totalitarismo corporativo, como dice la doctrina, y que ha incrementado justamente los índices de violencia, los índices de control estigmatizantes con nuevos operativos en las calles y deteniendo a personas por portación de cara, de modo que estamos en presencia, ojo, de un incipiente, yo no quiero ser exagerado, pero es en realidad un crimen masivo continuado o por goteo, es decir, no digo que este sea el caso, pero me parece que si no paramos acá, si no advertimos que es el sistema penal que provoca estas muertes, estos, digamos, este genocidio por goteo, y si no analizamos y sabemos o tomamos conciencia que es el sistema penal, la existencia del sistema penal, lo que genera estas muertes, entonces me parece que esto va a seguir. Tenemos que hacer un debate sobre la existencia del sistema penal, porque este sistema penal así no funciona, reproduce la realidad criminal todos los días. Esa es la cuestión acá. Doctor, estamos hablando con el doctor Horacio Zárate, abogado abolicionista. Usted vio el video, ¿ve el video y qué vio? El sistema penal, en pleno, veo el sistema penal, digamos, en su apogeo. Veo el sistema penal, digamos que no debería existir. Veo, si el sistema penal no existiera, ese video nunca lo podríamos haber ni siquiera filmado, ni mucho menos visto, ni suceder en la realidad, porque ahora vemos el video, pero hay videos que no se ven todos los días, hechos similares que todos los días suceden, como les decía. Hay el Estado asesina una muerte por día, y esa cifra se ha incrementado, como le decía Pablo, en este último periodo de gobierno, de modo tal que lo que veo es ese sistema penal en plena vigencia, un sistema penal impotente de resolver los conflictos sociales. Pablo, una cosa quiero introducir, yo estudio mucho todo lo que sea prácticas restaurativas, es decir, acá hay un gran abolicionista que es Maxi Postay, que digamos que cala más hondo el tema y que habla ya más bien de las causas de lo que estamos hablando, de la violencia institucional que implica el sistema penal, de la cultura represiva. Se habla pero ya es otra cosa más profunda, sí, a la que se refiere Postay, que son, por ejemplo, la existencia de las religiones monoteístas, una adecuación formal basada en sanciones, una violencia estructural, un sistema penal que digamos, en realidad funciona para estigmatizar, para excluir, pero no funciona, digamos, de ninguna manera. Por lo tanto, hay que abolir la cultura represiva para que de esta manera se puedan proponer nuevas formas de resolución de conflictos basados en prácticas restaurativas. Ahora, la cultura, doctor, ¿no? La última, la verdad es un tema difícil porque en definitiva, digamos, la sociedad está dividida con este tema, porque indudablemente este caso tiene una parte de la sociedad que está del lado del accionar de Chocobar y otra parte de la sociedad indudablemente que rechaza y condena y repudia el accionar del policía. Entonces es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. ¿Cómo resolvemos una situación de esta así? Exactamente, esa es justamente una de las tácticas digamos, de los medios de comunicación con respecto al sistema penal. Es decir, se discuten otras cosas, pero no se discuten las causas profundas de la existencia de estas masacres, de estas muertes, que es el sistema penal. Es decir, si el sistema penal no existiera, estas muertes diarias, estos asesinatos en manos del Estado no sucederían de ninguna manera. Habría que, por supuesto, apuntar a una transformación social de la cultura represiva hacia una cultura, digamos, distinta, hacia una sociedad más inteligente y que sea capaz de resolver sus propios conflictos. Y lo vamos a lograr en algún punto de la historia, porque el sistema penal tiene, así como lo vemos, 800 años de historia, digamos, nació en Europa. En ese momento el sistema inquisitivo no existía en América Latina. Acá en América Latina existían otras formas de resolución de conflictos. La cárcel nace en Europa hace 200 años, luego se traslada a América en la industrialización, con el capitalismo tardío. Si no hubiese existido
el capitalismo, la cárcel tampoco hubiese existido. Acá no existía la cárcel, se transportó ese modelo inquisitivo, luego se traslada a la prisión hace 200 años a América y se la considera como una forma de resolver los conflictos. Entonces acá había otra forma de resolver los conflictos. La historia de la humanidad tiene muchos años, tiene millones de años. Nosotros, digamos, este sistema penal es un microsegundo en la historia de la humanidad. Esto no sucedió todo el tiempo, en forma permanente. ¿Por qué tenemos que conformarnos con que esto va a seguir? ¿O por qué tenemos que ponernos del lado del policía o del lado de la otra persona si lo que está, digamos, cualquiera sea el lugar en el cual nos quieren situar, ya sea del lado de una persona o de la otra, la cuestión de fondo es distinta, el planteo es distinto, es la existencia del sistema penal justamente la que divide las opiniones. Esa es la cuestión, es mucho más profundo el tema, digamos, pero bueno, esto es nada más que un intento, lo mío, de tratar de visibilizar la violencia que implica el sistema penal, lo que implica la cultura represiva en la cual nos encontramos inmersos. Doctor, gracias, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Pablo. Horacio Zárate, abogado abolicionista, hablando sobre este caso Chocobar, que indudablemente es polémica de usted, de todos nosotros, sobre la acción del policía. ¿Tenés 1000 cosas para hacer? Hagámoslas juntos. Mañana Silvestre, el gato se queda con vos hasta las 10 en Radio 10. Radio 10.